han venido todos los domingos y se han perdido un domingo, es ¿qué hemos aprendido de la palabra de Dios durante todo este año? Y no me digan, por favor, nada. Así que hemos aprendido de la palabra de Dios durante todo este año, sabiendo que el aprendizaje no hemos de entendernos solamente con saber cosas de memoria, sino con saber aplicar lo que aprendemos a nuestra vida diaria. Porque de verdad, hermanos, a veces parece que no aprendemos nada de lo que escuchamos. Yo digo, ¿para qué tomamos tanto esfuerzo? A algunos les parece que es muy fácil estar acá al frente, les digo que no, hermanos. De verdad que estoy temblando, es muy difícil estar parado acá al frente. Por eso yo les pido que no me vean a mí, sino que vean un instrumento que Dios va a usar para hablarles a cada uno de ustedes. Pero a veces me da la impresión que en las iglesias, por lo general, no estamos aprendiendo nada de nada. Porque eso no se ve reflejado en nuestra vida diaria. O sea, a veces parece que nada está cambiando en nosotros, que venimos por 20, 25, 30 años asistiendo a la iglesia y somos iguales. Entonces, o estamos los predicadores, los maestros, somos muy malos, que no sabemos enseñar, porque si no estamos aprendiendo nada, de nada, algo está pasando. Y estamos perdiendo el tiempo. Acá yo les agradezco a ustedes porque lejos de estar haciendo los preparativos para la noche, se han tomado la molestia de venir aquí para darle al Señor Jesús su lugar, el primer lugar. Lo demás ya es para más tarde, está bien, ¿no? Pero yo le agradezco al Señor Jesucristo que durante todo este año, gran parte de este año, hemos pasado estudiando el libro de Hechos, como ustedes saben. Y una de las cosas que he aprendido a la luz de la vida del apóstol Pablo es a no tenerle miedo al sufrimiento, a las pruebas que se presentan en la vida cristiana, porque de hecho las van a ver, van a venir las dificultades, porque saben que he aprendido que el Dios a quien sigo y sirvo es un Dios soberano, todopoderoso, que tiene el control de todas las cosas. Entonces, si soy un hijo de Dios, si mi vida está en las manos de este Dios todopoderoso, ¿por qué voy a estar como la gente del mundo, que no tiene esperanza, que está poniendo sus esperanzas en una cábala, a ver si hago esto o lo otro o aquello, quizás me vaya mejor el próximo año? Nosotros como cristianos no estamos en esa circunstancia. No sé si se han puesto a pensar, pero que nuestra vida constantemente estamos tomando decisiones, algunas más importantes que otras. Pero ¿saben qué? Dios quiere ayudarnos a que tomemos buenas decisiones durante el próximo año. Por eso vamos a abrir la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17. Santiago capítulo 4 del 13 al 17. Pero antes vamos a orar para pedir que el Señor nos guíe esta mañana. Amadísimo Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias porque nos has permitido llegar hasta este último día del año. Y qué bendición, Señor, de estar aquí en este lugar que se ha levantado para que tu nombre sea exaltado. Yo sé que en nuestra cabeza ahorita hay muchas preocupaciones, muchas dificultades que estamos pasando, pero yo te pido que nos permitas por un momento dejar de lado cualquier distracción, cualquier circunstancia, que no permita que tu palabra penetre hasta nuestros corazones, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos hable esta mañana por medio de tu palabra y nos transforme, nos cambie, Señor. Que queremos ser, Señor Jesucristo, cada día más como tú. Y tu palabra tiene ese poder, Señor, de cambiar vidas, de transformar vidas. Por eso es que dejamos este mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Santiago capítulo 4, versículo 13, vamos ahora a los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y
y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le he llamado a este mensaje tomando decisiones sabias. Y como les decía, Dios quiere ayudarnos a nosotros, como sus hijos, a que tomemos buenas decisiones. Ahora, ¿cómo podemos tomar decisiones sabias? Vamos a ver a la luz de este pasaje de Santiago dos cosas simplemente que nos van a ayudar a tomar decisiones sabias. La primera de ellas la encontramos del versículo 13 al 16, y es no cayendo en el pecado de la autosuficiencia. No cayendo en el pecado de la autosuficiencia. El diccionario de la lengua española define la autosuficiencia como el estado o la condición de quien se basta a sí mismo. Otra definición dice que la autosuficiencia es la capacidad que tiene algo o alguien para satisfacer sus necesidades sin ninguna dependencia externa. En el mundo en que vivimos hoy en día, hermanos, se nos hace pensar que el hombre y la mujer son superpoderosos y que pueden conseguir lo que ellos se proponen, esforzándose al máximo. Y esta idea sutilmente se ha introducido también en las iglesias y está causando mucho daño en la vida de los creyentes. Han llegado al punto de hacer creer que las personas pueden llegar tan alto como ellas quieren y conseguir satisfacer cada una de sus necesidades sin la ayuda de nadie. No sé si han escuchado ustedes, todo lo que yo tengo se lo debo a mi esfuerzo, este pechito. Si todo lo he conseguido con mi esfuerzo, con mi sacrificio. Al punto de que ahora el hombre es el Dios, que tiene que ser exaltado y no necesitamos ya de un ser supremo que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el pensamiento del hombre disque moderno, entre comillas. El hombre hoy en día está jugando a ser Dios. Y miren las consecuencias: sufrimiento, hambre, dolor, muerte por todas partes. De verdad, a mí se me parte el corazón cuando veo en las noticias y todo el dolor que se está causando por estos conflictos bélicos. Muchísima gente en Ucrania sufriendo, siguen los ataques con los misiles. En la franja de Gaza igual. Niños inocentes, personas de verdad que están sufriendo de manera innecesaria, hasta de hambre, no tienen ni qué comer, porque el hombre cree tener la justicia en sus manos y que puede hacer lo que ellos quieren. Es más, muchos hoy en día ven a Dios como un estorbo en sus vidas, que no les deja disfrutar de todos los placeres que este mundo ofrece. Y tratan de cualquier forma de ignorarlo, de ponerlo a un lado al momento de hacer sus planes. Y déjenme decirles que este pecado es el peor que el ser humano puede cometer contra Dios, el de la autosuficiencia, ignorar a Dios, creer que se puede vivir la vida sin la ayuda de Dios. Yo no me imagino cómo se siente Dios al ver a sus criaturas que las bendice tanto y que le ignoran de una manera tal que no lo toman en cuenta para nada. Imagínense que ustedes llegan después de un día de arduo trabajo a su casa, abren la puerta y nadie les saluda. Se sientan a la mesa y nadie le habla. Y así está, lo ignoran completamente a usted. Debe sentirse bien feo, ¿no? Ser ignorado por nuestros seres que amamos. Entonces imagínense cómo se sentirá Dios de sentirse ignorado por la gente que tanto ama, al punto que ha dado lo mejor que él tenía, a su propio hijo, para morir por nosotros. Por eso nos dice Santiago en el versículo 13 al 16, ¿no?, que hemos leído,
que lanza una dura exhortación a los hermanos que han caído en el pecado de la autosuficiencia, para que tengan cuidado de no creerse que pueden vivir la vida cristiana sin tomar en cuenta para nada a Dios en sus decisiones. Santiago pone como ejemplo a hermanos comerciantes que hacen planes para hacer sus viajes de negocios, ganar cierta cantidad de dinero, lo cual por supuesto no es malo. El problema está que al parecer estas personas no se han tomado la molestia de detenerse a pensar si es la voluntad de Dios que hagan este viaje, que emprendan este negocio. Santiago nos muestra un tipo de personas que planifican su vida según la confianza en ellas mismas. Deciden a dónde van a ir, cuándo y cuánto tiempo van a pasar en tal ciudad, y además están bastante seguros aún hasta de lo que van a ganar. Ojo, Santiago no está diciendo a los hijos de Dios que no hagan planes o que no se preocupen por el futuro. Lo que condena, como vamos a ver en el versículo 16, es cualquier plan para el futuro que nace de la soberbia humana y la facilidad de planear sin tomar en cuenta la voluntad de Dios. El Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. O como alguien bien ha dicho, es lícito tener grandes sueños, pero hemos de ponernos en el altar de Dios y someternos a su soberanía, creyendo que Él sabe lo que más nos conviene. Pero aquí nos enfrentamos, hermanos, a un gran dilema en la vida cristiana. No sé si les ha pasado. Estamos ante una dificultad y nos preguntamos, ¿cómo conocer cuál es la voluntad de Dios? Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros que amamos a Dios, queremos obedecerle, queremos hacer su voluntad, pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios en un determinado asunto? No sé si les ha pasado, pero a veces estamos orando y orando, pidiéndole a Dios que nos ayude a conocer su voluntad en un determinado asunto y parece que Dios está mudo, mutis, que no habla nada, que no nos contesta. De seguro Dios no nos va a contestar de manera audible para decirnos, no, José, José, haz esto, María, María, no hagas aquello. Pero sí, hay formas que a la luz de la palabra de Dios podemos conocer su voluntad. La palabra de Dios es una de las formas que Dios nos habla para darnos a conocer su voluntad. Pero también Dios nos ha puesto aquí en esta hermosa iglesia para que podamos contar con la ayuda de hermanos maduros en la fe, para que nos ayuden a discernir cuál es la voluntad de Dios. El problema, hermanos, es que he notado que no nos gusta escuchar. O sea, si no están de acuerdo con lo que yo quiero hacer, no quiero escuchar a mis hermanos. Y hago lo que yo quiero. Tenemos que evaluar siempre cuáles son las motivaciones que tenemos para tomar una decisión. ¿Qué cosas van a afectar nuestra decisión? Tales como descuidar nuestra familia, dejar nuestro servicio a Dios, entre otras cosas. Y finalmente, cuando tomemos una decisión, si está de acorde a la voluntad de Dios, vamos a tener paz, ¿sí?, en nuestro corazón, y estaremos en armonía con nuestros seres queridos. Como muchos de ustedes saben, yo me casé bastante viejo. Sí, de verdad, ¿no? Pasado los 40 años. Y una de las cosas que yo me había acostumbrado en mi vida es a tomar mis decisiones yo solo. Sí, cuando me decían, hermano, ¿puede ir a Chepén? Vamos, hermano, ¿puede ir a Cholol? Vamos, y así, ¿no? Y cuando ya me casé, yo quise seguir haciendo lo mismo, ¿no?, en mi matrimonio. Y mi esposa me dijo, un momentito, cuando yo le decía, Cholita, mira, ya nos han invitado para ir acá a este lugar. Un momentito, ¿y cuándo me consultaste? Y es cierto, ¿no? Porque aunque ustedes no lo crean, Dios también usa a nuestras esposas para hablarnos, para hacernos conocer su voluntad. Y ellas tienen ese sexto sentido, ese discernimiento, que a veces los varones no lo tenemos y son una ayuda idónea.
Otra de las cosas, hermanos, que Santiago nos dice, por qué debemos, o por qué no debemos, perdón, caer en el pecado de la autosuficiencia, lo encontramos en la segunda parte del versículo 14. Dice, porque ¿qué es vuestra vida? Santiago 4:14, parte B. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desaparece. Finalmente hemos de considerar, hermanos, que nuestra vida es muy efímera. Como dice Santiago, ¿no? Es como una neblina que aparece y luego desaparece al poco tiempo. Muchos creyentes parece que hoy en día no somos conscientes de cuál es nuestra condición y lugar en el mundo. Por eso Santiago tiene que hacernos acordar quiénes somos. Simples aves de paso por este mundo. Es como si nos preguntara, ¿cómo ustedes, siendo simples criaturas mortales, piensan que tienen el poder para controlar el curso de los eventos futuros? Es triste cuando no nos detenemos a pensar en lo frágil que es nuestra vida y lo incierto que son los planes que hacemos para el futuro. Como alguien bien ha dicho, hoy estamos y mañana puede que dejemos de existir. Una enfermedad, un accidente podrían acortar nuestros días y partimos a la presencia del Señor. En una breve parábola Jesús ilustró lo que estoy diciendo en la vida de un hombre que tenía mucho dinero, pero le fue tan bien en sus cosechas ese año que dijo, no tengo dónde guardar todas mis cosechas, ya sé, voy a tumbar mis graneros y los haré más grandes y ahí guardaré todas mis cosechas y tendré suficiente dinero para vivir bien y le diré, mi alma come, descansa y disfruta. Y el Señor dice, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Eso está en Lucas 12, 16 al 20. ¿Se han dado cuenta que la gran mayoría de cristianos hoy en día estamos tan afanados con tantas cosas, planificando para el futuro, que nos estamos olvidando de algo muy importante que Dios quiere? Que vivamos el hoy, que disfrutemos el hoy de todas las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, cuando Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, estaba prometiéndonos junto con la salvación eterna de nuestras almas, también que nos daría la paz, el gozo, el amor, de una forma tal que nadie nos la puede dar. Lo único, hermanos, escuchen bien, lo único que necesitamos para poder disfrutar de las tremendas bendiciones que Dios nos ha dado es comenzar a creerle a Jesús, que no es lo mismo que creer en Jesús. Necesitamos creerle a Jesús. Cuando Él nos dice, por ejemplo, en Mateo 6:25, no se afanen por vuestra vida. ¿Qué van a comer o qué van a beber, ni por vuestro cuerpo, con qué se van a vestir? Miren las aves del cielo. No siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Pregunta el Señor Jesús. Y es obvio que sí. Entonces la gran pregunta que tenemos que hacernos esta mañana es, ¿le creemos a Jesús? Si es así, ¿por qué estamos tan afligidos, tan preocupados, viviendo la vida cristiana como si no tuviéramos esperanza? Ojo, que no estoy diciendo que no van a venir problemas, que no van a venir dificultades, pero sí sabemos que el Dios en el quien hemos puesto nuestra confianza es fiel y Él va a ayudarnos siempre a sobrellevar cualquier dificultad, cualquier problema, por duro que éste parezca, por grande que éste sea. Entonces lo que necesitamos es dejar de creernos que somos autosuficientes, que no necesitamos de la ayuda de nadie y empezar a trabajar unidos como un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, con nuestros hermanos. ¿Y saben qué va a pasar? Cuando empecemos a apoyarnos unos a otros, vamos a descubrir lo hermoso de la palabra de Dios cuando dice, miren. Observen cuán bueno y delicioso es cuando los hermanos están habitando juntos en armonía.
A veces parece que se ha perdido esa armonía en la iglesia. Hermanos, la salvación tan grande que hoy disfrutamos, cada uno de nosotros, tuvo un precio muy alto. El costo que se tuvo que pagar por nuestra salvación fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que valoremos todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y estemos agradecidos, no olvidando nunca que nuestra vida depende única y exclusivamente de Él. Cuando en el versículo 15 Santiago nos aconseja que no debemos decir al momento de hacer nuestros planes, que debemos decir al momento de nuestros planes, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. No es una muletilla que tenemos que usar como una fórmula mágica solo por compromiso, sino tiene que ser verdaderamente o implicar que estoy confiando mis planes en las manos del Señor y que anhelo de todo corazón agradarle con lo que voy a hacer. El apóstol Pablo era alguien que siempre buscaba someter los planes a la voluntad del Señor cuando planificaba su trabajo misionero. Por ejemplo, en 1 Corintios 4:19 dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pero el ejemplo más grande del sometimiento de una persona a la voluntad de Dios la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Para Él fue muy, muy difícil ir a la cruz. Por eso cuando estaba ahí en agonía en Getsemaní, luchando a ver si iba o no iba, si pasaba ese trago amargo de la cruz o no, ¿qué dijo? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y miren todo lo que consiguió el Señor Jesús con su obediencia, con su sometimiento a la voluntad del Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos esta mañana a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y decirle, Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad? De seguro, como dice Calvino, Jesús, Pablo y los apóstoles no decían si Dios quiere cada vez que hacían planes para el futuro. Pero lo importante no es la verbalización, sino el hecho de que lo habían interiorizado y para ellos era un principio clave. No hacían nada sin el permiso de Dios. Qué diferentes serían nuestras decisiones si obráramos de esa manera, ¿verdad? El versículo 16 dice, Santiago 4:16 dice, pero ahora se jactan en vuestras soberbias. Toda jactancia es mala. Nos ayuda a comprender mejor el problema del que Santiago está hablando en estos versículos. El gran problema, dice Santiago, es la soberbia, la jactancia de las personas que se creen dueñas de sus vidas y sus planes. Y Santiago condena esta autosuficiencia tan característica de la gente del mundo que no ama ni teme a Dios. Y por eso concluye diciendo que este tipo de jactancia es mala. Ahora, tristemente, hermanos, esto también se da en la iglesia. Una vez entró un hermano a la oficina y me dice, Antonio, yo estoy yendo a escuchar las prédicas en otra iglesia porque ustedes acá ya no me alimentan ya. Yo quiero pasto fresco. Vayan a ver dónde está ahora, comiendo esa hierba mala, esa droga en el mundo. Su soberbia lo alejó de Dios. Por eso Santiago les está haciendo esta exhortación a los creyentes, porque sabe que como hijos de Dios no estamos ajenos a sucumbir a la tentación de asumir que somos nosotros los que controlamos la dirección de nuestra vida. Sabiendo que de esta forma de pensar es completamente contraria a lo que enseña la palabra de Dios, que nos dice claramente que hay un Dios que en forma soberana dirige el curso de todo el universo, de cada una de las personas. Lamentaciones 3:37, 39, Lamentaciones 3:37, 39 dice lo siguiente: oye bien esto. Nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordena.
No tenemos motivo para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. Por eso es muy triste cuando alguien viene a pedirnos un consejo y nos damos cuenta que sus planes no están de acorde a la voluntad de Dios. Y le decimos, nos parece que no está bien que estés haciendo esto, que vayas a hacer lo otro. No, me dice. O sea, y dicen, yo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando viene alguien a decirnos, hermanos, he conocido a un chico maravilloso, este es súper espiritual, ¿no? Y no sé, lee su Biblia, todo. El único problema es que no es cristiano, pero bueno, me trata mejor que los chicos de la iglesia. Y además aquí en la iglesia no hay chicos guapos, ¿con quién me voy a casar? Y toman la decisión y se casan con esta persona y luego vayan a ver cómo están, sufriendo, maltratos, hasta golpes, maltrato físico, psicológico, criando solas a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo, el pecado de la autosuficiencia, de creer que no necesitamos de la ayuda de nadie para comenzar a buscar en primer lugar la ayuda de Dios y la de nuestros hermanos en la fe? ¿Cuántos anhelamos conocer la voluntad de Dios para nuestros planes y sobre todo estamos dispuestos a obedecerle, cueste lo que cueste? La segunda cosa, hermanos, que debemos considerar para tomar decisiones sabias, lo encontramos en el versículo 17. Dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No debemos caer en el pecado de la flojera, hermanos. Parece interesante que inmediatamente que Santiago exhorta a los hermanos a ser humildes ante el Señor y a no jactarse ni creerse que son autosuficientes, lanza un bombazo al decir que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Clarísimo, ¿no? No necesitaríamos explicar este versículo porque es claro. No debemos excusarnos en el hecho de que no estamos haciendo cosas malas. Yo ya no soy como la gente del mundo, ya no me embriago en Año Nuevo, ya no creo en esas supersticiones del polo amarillo, qué sé yo, ¿no? Con la maleta a la vuelta de la manzana, o las 12 uvas, o meterme debajo de la mesa. O sea, ya he superado eso, ya no hago cosas malas, sino que tenemos que considerar que los pecados por omisión son tan serios como los pecados por acción. La flojera, por ejemplo, hermanos, es un pecado que la Biblia condena con total severidad. ¿Se acuerdan del siervo de la parábola que Jesús contó? ¿Sí? Que se le confió una cierta cantidad de dinero y no hizo nada, fue y lo escondió. El Señor Jesús le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no siembro? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo hubiera percibido los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle el dinero y denle al que tiene 10. De la misma manera el Señor Jesús nos enseña, por medio de otra parábola, que la gente que no se preocupa de cuidar a los necesitados y marginados serán condenados por no haber hecho lo que sabían debían hacer. Mateo 25, 30 y 42 dice, porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me acogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces ellos le contestarán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les contestará diciendo, de cierto digo, cuando no lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí no me lo hiciste. Otra enseñanza de Jesús que nos hace pensar en las palabras de Santiago la encontramos en Lucas 12:47. Lucas 12:47 el Señor Jesús dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla será severamente castigado. Por eso, hermanos, las palabras que Santiago nos dirige en este versículo son muy, muy importantes para la vida de los creyentes.
Porque existe la idea equivocada que cuando pensamos en el pecado, pensamos solo en aquellas cosas malas que hemos hecho y por las cuales necesitamos pedir perdón a Dios. Pero también debemos pedirle perdón a Dios por todas las cosas que Él nos manda hacer y no las hacemos. Tal vez no hemos ayudado a alguien que estaba cerca de nosotros pasando alguna necesidad cuando teníamos la posibilidad de hacerlo. Hemos tomado la actitud del sacerdote o el levita que pasaron de largo frente al hombre que yacía malherido junto al camino. O tal vez no hemos tomado el tiempo para escuchar a alguien que tenía algún problema y necesitaba hablar con nosotros. Y así podríamos seguir enumerando una gran cantidad de cosas que hemos dejado de hacer y por las cuales también necesitamos confesar y pedir perdón a Dios. Hermanos, me da pena decirlo porque eso va también para mí. Pero hoy en día los cristianos tenemos hasta flojera para abrir nuestros labios. Qué diferente con la iglesia del primer siglo, con los cristianos del primer siglo, que a pesar de estar siendo perseguidos y quemados en la hoguera y crucificados, no cesaban de hablar de lo que Cristo había hecho en su vida. Aunque sabemos que es algo muy bueno, y es más, es un mandato que mientras vamos haciendo nuestras cosas, estemos haciendo discípulos, enseñándoles a la gente todas las cosas que hemos aprendido, no lo hacemos. Y no caemos en la cuenta que es un pecado por el cual un día tendremos que dar cuentas al Señor. Nos hemos vuelto flojos hasta para orar, para interceder ante el trono de la gracia por nuestros hermanos que están pasando por necesidad. Ya nadie ora por las iglesias que están en otros lugares. Escuchen, grábense sus oraciones. Cuando estamos orando somos completamente egoístas. Señor, te pido por mí, por mí, por mí. Y solamente por mí. No escuches a los demás, solamente escúchame a mí. Nos hemos vuelto flojos, hermanos, para estudiar la palabra de Dios. De verdad. Tenemos un elefante blanco aquí en el segundo piso, una biblioteca. Nadie durante todo el año ha venido a buscar un libro. Hermano Antonio, ¿qué libro puedo leer para este tema o para edificarme en este asunto? Nadie. Preferimos estar en Facebook, TikTok, no sé qué cosas más hay. X, ¿no? Tal. Sí. Pero decimos que no tenemos tiempo para estudiar la palabra de Dios. En mi tiempo, cuando estaba en el seminario, qué difícil era conseguir un libro, una bibliografía. Teníamos que ir 30 alumnos a la biblioteca donde solamente habían 2 libros para estudiar un tema. Ahora tenemos tanta información, tanta facilidad, pero nadie quiere estudiar hoy en día las Sagradas Escrituras y por eso es que las iglesias están como están. Llenas de gente ignorante, que no conoce la palabra de Dios y hablan cualquier tontería, cualquier barbaridad. Hermanos, nos hemos vuelto flojos hasta para pasar tiempo con nuestros hermanos en la fe, que es algo tan hermoso. Ya nadie, como decía un hermano, ya nadie, Antonio, te invita a su casa a tomar un café. Qué diferente, me decían los hermanos en Argentina, cuando terminaba el culto, un hermano decía, hermanos, esta noche voy a preparar pizza, los que quieran venir a mi casa son bienvenidos. Ya, decía uno, yo llevo la bebida, ya yo llevo el postre, y pasaban lindo tiempo ahí de comunión, de confraternidad con los hermanos. 2 Corintios 5:10 dice, porque todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante de Cristo, que es nuestro juez. Él juzgará lo que hemos hecho mientras vivíamos en este cuerpo y Él decidirá si merecemos que nos premie o nos castigue. Juan Patton fue un joven que conoció al Señor a su temprana edad. Se preparó para ir a servir al Señor, estudió medicina, estudió teología. Y cuando el Señor le llamó para ir como misionero, él decidió ir a las Nuevas Hébridas. Eran islas donde los caníbales se comían a las personas. Ya 2 misioneros habían sido muertos y comidos por estos caníbales. Uno de los hermanos ahí en la iglesia le dijo, no, Juan, ni de locos te vamos a ir a dejar a las islas Hébridas para que te coman los caníbales. Y él dijo, no me importa si me comen los caníbales o los gusanos.
si yo puedo vivir y morir para servir a mi Señor. Y Él fue. Y no lo comieron, por supuesto, los caníbales. Dios lo cuidó, lo protegió, pudo traducir la Biblia al lenguaje de estos nativos y hizo una gran obra. Claro, no la pasó fácil. Murió su esposa, murió su hijo y en fin. Él estaba seguro de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Vivimos conscientes, hermanos, de que un día vamos a tener que dar cuentas a nuestro Señor Jesús de todos los pecados que hemos cometido. Somos conscientes que si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, también es pecado, como dice Santiago. Entonces hemos visto, hermanos, que es muy importante que aprendamos a tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y para ello contamos con la ayuda de Dios. Pero es importante que dejemos el pecado de la autosuficiencia, de creer que no necesitamos de Dios, que no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Y también es importante que dejemos el pecado de la flojera y nos pongamos a trabajar todos juntos, unidos, sirviendo al Señor. Es el anhelo de mi corazón que el próximo año sea un año de transformación para la vida de todos y cada uno de nosotros. Que juntos trabajemos para lograr grandes cosas para el Señor. Y cuando estemos en la presencia del Señor un día que no sabemos cuándo será, podamos escuchar del labio de nuestro Señor Jesucristo, tal vez dándonos una palmadita en la espalda. Bien, mi buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a orar. Amado Dios, estamos aquí un pequeño grupo de tus hijos, de tu iglesia, terminando este año, Señor, y seríamos ingratos contigo si no aceptamos que hemos visto tu mano poderosa, cuidándonos, ayudándonos cada día, cada segundo de este año, Señor. Tú has sido fiel, Señor, tú has sido bueno, bondadoso, misericordioso con cada uno de nosotros. De verdad no nos has dado conforme merecen nuestras acciones. Todo lo contrario, Señor, lo único que hemos percibido de tus manos es tu gran amor. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque muchas veces te ignoramos. Pasamos de alto todo lo que tú quieres enseñarnos por medio de tu palabra. Nos creemos, sábelo todos, que ya no necesitamos que nadie nos enseñe, que nadie nos guíe, Padre bueno. Pero gracias porque has dejado tu palabra. Gracias porque has dejado hermanos, Señor, en la fe, para ayudarnos a tomar buenas decisiones. Pero, Señor, sobre todo, queremos pedirte perdón porque hemos caído en el pecado de la flojera, Señor. Ya nadie quiere servirte como tú te mereces. Simplemente estamos haciendo lo necesario. Ya no hay esos hombres y mujeres valientes que están dispuestos a sacrificarlo todo por ti. Pero sabemos que tu Espíritu Santo sigue activo, sigue siendo todopoderoso para transformarnos, Señor. Por eso es que estamos aquí y humildemente nos postramos delante de ti para pedirte perdón y pedirte, Señor, que nos cambies, que nos ayudes a hacer una iglesia que de verdad sea una luz en medio de tantas tinieblas. Que de aquí puedan salir misioneros, gente que lleve tu palabra a todos los lugares donde hay necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos bendiga, hermanos.